Bien, hola a todas y todos de nuevo. Vamos a continuar con esta clase de enlaces intramoleculares, la segunda parte, y vamos a hablar de los enlaces covalentes. En un enlace covalente, la clave es que se comparten electrones. Es como cuando ustedes se juntan con sus amigos, hacen una vaquita para comprar una gaseosa, cada uno pone un poco de plata para comprarla. Los átomos acá hacen algo parecido. Ponen cada uno un poco de electrones para todos completar el octeto o el dueto en el caso del hidrógeno y el litio, para completar sus electrones en el último nivel y así ser más estable. Entonces, de una forma un poco más científica, vamos a decir que se va a formar un enlace covalente cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones, y tiene lugar cuando la diferencia de electronegatividad entre esos átomos es cero, relativamente pequeña. Acuérdense que los átomos electronegativos eran los no metales. Entonces, generalmente, siempre, los que hagan enlace covalente van a ser los no metales. O sea que cuando ustedes vean que los que establecen el enlace son dos no metales, va a ser enlace covalente. Cuando es un metal y un no metal, enlace iónico, que es el que está explicado en el video anterior. Entonces, según cómo lo analicemos, nosotros podemos analizar el enlace covalente viendo los números de enlaces que hay, viendo si es coordinado o dativo, o analizando su polaridad. Vamos a analizarlo primero viendo el número de enlaces. Según el número de enlaces, nosotros podemos clasificarlo en enlaces sencillos o enlaces múltiples. En el caso de los enlaces sencillos, el enlace covalente, en este caso, solo se va a compartir un solo par de electrones. Por ejemplo, este caso del hidrógeno y el oxígeno. Vamos a ir haciendo un poco de diagrama de Lewis del enlace covalente. Como vieron en el video anterior, yo les dije que dependiendo del tipo de enlace era cómo íbamos a hacer el diagrama de Lewis. En este caso, en el diagrama de Lewis de los enlaces covalentes, se tiene que ver, digamos, esto de que se comparten electrones. Entonces, ¿cómo lo vamos a ir haciendo? Generalmente el átomo más electronegativo, o del que tenemos uno solo, va a ir en el medio, y los demás lo van a ir rodeando, digamos, de una forma lo más equilibradamente posible, que quede lo más simétrica la molécula. Por eso ponemos un hidrógeno en este caso de un lado y del otro. Si hay más tipos de átomos, se ponen primero esos átomos y al final vamos a poner los hidrógenos. Entonces, ponemos, fíjense que los hidrógenos, acuérdense que el hidrógeno está en el grupo 1A, entonces van a tener un electrón en su último nivel. Los oxígenos están en el oxígeno está en el 6A, entonces va a tener 6 electrones en su último nivel. Fíjense que esto va a ser un enlace covalente porque si bien el hidrógeno es parte del grupo 1A, no es un metal. Por eso en la tabla periódica nosotros lo vemos un poco más separado de la parte de los metales. El hidrógeno en realidad es un no metal. Por eso cuando está realizando enlaces con no metales, va a formar enlaces covalentes. ¿Qué va a pasar? El oxígeno va a decir, bueno, yo les presto un electrón a cada uno, cosa que cada uno tenga dos electrones y lleguen a la configuración electrónica del helio, a contener dos electrones en su último nivel. Acuérdense que el hidrógeno es parte de las excepciones. Y los hidrógenos dicen, bueno, vos me prestas uno y yo te presto uno. Entonces, el oxígeno, que es el que está en violeta, fíjense que alcanza a completar los 8 electrones en su último nivel con los 2 electrones, que son las X, que le prestan los hidrógenos. Y los hidrógenos, que están englobados en rojo, fíjense que van a obtener los 2 electrones necesarios para parecerse al helio. En los diagramas de Lewis de enlaces covalentes es un buen método este de englobar con distintos colores, si quieren, los electrones que pertenecen a un átomo, para que nosotros veamos que completaron o no el octeto.
cuando lo queremos ya hacer el diagrama de Lewis final, lo que se hace en los enlaces covalentes es indicar con líneas los enlaces, qué átomo está enlazado a cuál, y dependiendo de la cantidad de líneas es la cantidad de pares compartidos. Cuando se comparte un solo par de electrones, como es en el caso entre el oxígeno y el hidrógeno, se ve que hay una sola línea entre el hidrógeno y el oxígeno. Por eso se llama enlace sencillo, porque se comparte solo un par de electrones y vamos a ver solo una línea entre, digamos, como enlace entre los dos átomos. ¿Qué pasa en los enlaces múltiples? Puede ser un enlace doble o un enlace triple. En el caso del enlace doble, vamos a ver que se van a compartir dos pares de electrones. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, cuando analicemos el caso de la unión de dos átomos de oxígeno, fíjense que de nuevo el oxígeno va a tener 6 electrones en su último nivel. Siempre lo único que hacemos es poner los electrones que hay en el último nivel, nada más. Cada uno tiene 6. Entonces, cada uno se presta 2 electrones. Por eso, cada uno completa su octeto. El de rojo, fíjense que más los 2 electrones que le presta el de azul, completa los 8, y lo mismo del otro lado. El de azul, con los 2 electrones que le presta el de rojo, completa los 8 electrones. Acá se comparten 2 pares de electrones, 2 rojos y 2 azules. Por eso nos aparecen 2 líneas en el diagrama de Lewis. Esto es lo que se denomina enlace doble, porque hay 2 pares de electrones que se comparten. En el caso del enlace triple, como se podrán imaginar, lo que se comparte son 3 pares de electrones. Y es lo que sucede en el caso de los átomos de nitrógeno. El nitrógeno gaseoso que está presente en el aire responde a esta configuración. Cuando tenemos el átomo de nitrógeno, acuérdense que el nitrógeno está en el grupo 5A. Eso significa que tiene 5 electrones en su último nivel. Por eso tenemos un nitrógeno que tiene las X, 5X, y el otro que tiene 5 circulitos, representando a los electrones del último nivel. Entonces, fíjense que a cada nitrógeno le faltan 3 electrones para llegar al octeto. Entonces, un nitrógeno le dice al otro, bueno, toma, yo te presto 3, vos préstame 3, y entre los dos llegamos cada uno a completar el octeto. Entonces, fíjense que es lo que les aparece en la segunda etapa. Les aparecen 3 pares de electrones compartidos. Por eso se colocan 3 rayas en el diagrama de Lewis. Bien, esto equivale a un enlace triple. De nuevo, fíjense que de esta forma los dos llegan a completar su octeto. Si ustedes hacen la cuenta, cada uno con los electrones compartidos, con los electrones que están ahí en el medio, van a llegar a los 8. ¿Bien? ¿Qué pasa ahora si analizamos el enlace covalente, pero desde el punto de vista coordinado dativo? En el enlace covalente coordinado dativo hay un solo átomo que va a aportar los electrones al enlace. Ese átomo se va a denominar átomo dador, mientras que el otro, el que no aporta, se va a llamar átomo aceptor. Esto es parecido a cuando ustedes se juntan con sus amigos, como les decía, hacen una vaquita para comprar algo y hay alguno que no tiene plata. No importa, los otros le prestan. Acá pasa lo mismo. Los átomos, por más que yo complete mi octeto y vea que el otro átomo no lo completa, le presto sin que él me preste nada, para que todos lleguemos al octeto y seamos más estables. Vamos a analizar 2 ejemplos. Uno es el azufre oxígeno 2 o dióxido de azufre. Ya más adelante vamos a ver nomenclatura. Pero fijémonos que tenemos un azufre y 2 oxígenos. O sea que lo lógico sería tener el azufre en el medio y los oxígenos alrededor, que es más o menos lo que tienen ahí. Tanto el azufre como el oxígeno forman parte del grupo 6A. Entonces los dos tienen 6 electrones en su último nivel, que es lo que está puesto. Cada átomo está rodeado por 6 puntos. Fíjense que el azufre está rodeado por 4 puntos negros y 2 rojos. Y los oxígenos están cada uno rodeado por 6 puntos negros directamente.
Entonces, ¿qué va a pasar acá? El azufre le dice a un oxígeno, le dice entre comillas, yo te presto 2, vos préstame 2 y los dos llegamos a completar el octeto. ¿Bien? Pero queda el otro oxígeno que dice, uy, pero a mí nadie me presta nada. Entonces el azufre dice, yo te presto, no hace falta que vos me prestes ningún electrón porque ya el otro oxígeno me prestó todo. Yo te presto, cosa que vos también puedas llegar a completar el octeto. Los átomos son súper generosos. La idea es que mientras más rodeados estén, mejor. Entonces, lo mismo el azufre, por más que el segundo oxígeno no le preste nada, le va a prestar electrones. Entonces, ¿cómo queda nuestro diagrama de Lewis? Fíjense que entre un azufre, que es el diagrama que tienen arriba, entre un azufre, el azufre y el oxígeno, fíjense que como el azufre le prestó 2 y el oxígeno le prestó 2, lo que están compartiéndose ahí son 4 electrones, 2 del azufre y 2 del oxígeno. Por lo tanto, hay 2 pares de electrones que se comparten, por eso es un enlace doble, por eso les aparecen las 2 radas. Con el otro oxígeno, el azufre le presta 2, pero el oxígeno no. En ese caso, no lo podemos representar con una línea, sino que se representa con una flecha. Eso nos indica enlace covalente dativo o coordinado, la flecha. Entonces, en realidad, el azufre oxígeno 2 va a tener un enlace doble con un oxígeno y un enlace dativo o coordinado con el otro. Bien, vamos a ver qué sucede con el azufre oxígeno 3 o trióxido de azufre. De nuevo, fíjense que tenemos azufre oxígeno, todos tienen 6 electrones en su último nivel. Y como tenemos un átomo de azufre, lo lógico sería tener el azufre, como es un solo átomo, tenerlo en el medio y que esté rodeado de oxígenos. Cada uno, fíjense que está rodeado por 6 electrones. Nuevamente, los oxígenos están rodeados por 6 pelotitas negras y el azufre está rodeado por 4 pelotitas rojas y por 2 pelotitas negras. Ahí tienen los 6. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo mismo que pasaba con el azufre oxígeno 2, con el ejemplo de arriba. El azufre le dice al oxígeno de arriba, yo te presto 2, vos préstame 2, llegamos al octeto los dos. ¿Bien? Y a los del costado le dice, yo les presto 2 a cada uno, por eso están en rojo, les presto 2 a cada uno y ustedes no hace falta que me presten nada, porque soy muy bueno y quiero que estén conmigo igual. Más o menos es así. Entonces, cuando hacemos el diagrama de Lewis final, vamos a ver que tenemos el azufre, que está unido a un doble enlace al oxígeno, porque hay 2 pares de electrones, 2 electrones que aportó el azufre y 2 electrones del oxígeno. Y con los oxígenos de los costados vemos que hace dativo. No hace falta que sí o sí sea así. Podrían haber puesto, ustedes en algún momento, si les toca hacerlo, podrían haber puesto el doble con un oxígeno al costado y los dativos con el oxígeno de arriba y con el otro oxígeno, pero siempre que les quede un enlace doble y 2 dativos. ¿Bien? Vamos a ver por último ahora qué sucede con la polaridad. ¿Qué pasa cuando al enlace covalente yo lo analizo en función de la polaridad? Vamos a ver que tenemos 2 tipos de enlaces, el polar y el no polar. En el caso del no polar, vamos a ver que fíjense que ahí les dice que son electrones compartidos equitativamente entre átomos. Ustedes acuérdense que la electronegatividad era que tan fuerte, por decirlo así, atraigo electrones hacia el núcleo. Si yo soy un átomo muy fuerte, los voy a atraer más, con más fuerza. Si los 2 átomos tienen una diferencia de electronegatividad 0, o sea, la única forma de que tengan diferencia de electronegatividad 0 es que sean el mismo átomo, o prácticamente 0, los van a atraer de la misma forma. Entonces en realidad los electrones van a estar entre medio de los 2 átomos ubicados, van a estar a la misma distancia del núcleo de los 2 átomos. Entonces por eso no es una molécula polar. Generalmente, como les dice ahí, van a ser para moléculas homonucleares. ¿Qué significa homonucleares? Homo igual, que son moléculas, como les dije recién, de igual núcleo, o sea que son moléculas de el mismo formadas por átomos del mismo elemento. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa ahora cuando vemos la polaridad? Es algo totalmente distinto a lo que vimos recién. En las moléculas polares o que tienen enlaces covalentes polares,
vamos a ver que los electrones están compartidos de manera desigual. ¿Qué pasa? Hay diferencia de electronegatividad, si bien no suficiente como para que sea un enlace iónico, pero no son átomos iguales, entonces hay cierta diferencia de electronegatividad. Por ejemplo, acá entre el hidrógeno y el cloro. El cloro es más electronegativo que el hidrógeno, entonces el cloro atrae los electrones más cerca de él. Entonces, si ustedes pudiesen sacarle una foto rápida a esos electrones que se están compartiendo, están más cerca del cloro que del hidrógeno. Eso hace que la molécula del lado del cloro, como está más, tiene, digamos, por decirlo así, está más rodeado de electrones de ese lado, o hay más concentración de electrones de ese lado, porque los dos electrones que se comparten están más cerca del cloro, la molécula se carga negativamente. Del otro lado, como no están tan cerca los electrones, es como si tuviese una parte positiva la molécula. No es formación de nicatión, porque no se separaron, sino que la molécula en su totalidad tiene una parte que pareciera positiva y una parte que es negativa, pero no significa que se formaron iones. Bien, a eso hace referencia con molécula polar. Entonces, la polar se va a formar entre átomos, o el enlace covalente polar entre átomos distintos de distintos elementos. Y acuérdense que la no polar va a ser entre átomos del mismo elemento, enlace covalente de átomos del mismo elemento. Bien, entonces, en base a esto vamos a ver cuáles van a ser las características que más o menos van a tener los compuestos covalentes, al igual que vimos las características de los compuestos iónicos. En el caso de los compuestos covalentes van a ser gases, líquidos o sólidos de bajo punto de fusión. La mayoría van a ser insolubles en solventes polares. Casi todos van a ser solubles en solventes orgánicos o no polares, como el hexano, benceno, tetracloruro de carbono, etc. Si los fundimos o los disolvemos, no van a ser buenos conductores de la electricidad, porque como no se forman iones, no pueden conducir la electricidad. Y como les venía diciendo, como resumen, cada vez que nosotros veamos que la diferencia de electronegatividad es poca, son dos no metales, se va a formar un enlace covalente. Bien, eso ha sido todo enlaces covalentes. Ya en el próximo video les explico un poco más. Terminamos de ver esto de enlaces intramoleculares, explicándole lo de enlaces metálicos.